Buenos días para todos. En nombre de CPA Ferrer y Quanam les damos la bienvenida. Muchas gracias a nuestros invitados por participar hoy de este evento. Este ciclo de transformación digital que empieza hoy y culmina la semana que viene. A lo largo de la mañana les vamos a estar dando más detalles sobre esto. Invito primero a pasar a Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, que les va a dar una breve introducción. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Antes de introducirnos en el tema, suelo hacer un pequeño homenaje. El miércoles pasado tuvimos la desgracia de que uno de nuestros socios, casi de los primeros socios de la firma, falleciera, estando todos nosotros en Asunción. Así que bueno, un homenaje a Julio Iribarne, que tuvo más de 25 años con nosotros, acompañándonos, y bueno, estaría muy feliz de ver la concurrencia de un evento, porque bueno, él era alguien que tenía mucho compromiso con nuestra firma. Así que bueno, un homenaje a Julio. Dicho esto, cortito lo mío, nada más. Ahora los vamos a ir presentando a cada uno de los expositores que han tenido, con Quanam estamos organizando este evento, a Fernando y a Pablo en acompañarnos en una visión bastante diversa de lo que vamos a hablar, así que espero que sea entusiasmante para todos ustedes. La idea de hacer este evento como surgió es porque, bueno, de alguna manera, más allá que son temas que hemos conversado hace mucho tiempo y todos estamos escuchando, nos pareció que todos tenemos muchas confusiones o muchas dudas, cuando digo todos los propios que vamos a hablar hoy, sobre cuál es la estrategia y cuál es la forma en que esta cuarta revolución industrial o esta revolución tecnológica o esta transformación digital nos afectan, y que debatir y charlar nos va a ayudar entre todos a resolverlo. Por eso nos pareció muy simpática esta frase de Dan Ariely, un profesor de Psicología y Economía del Comportamiento, muy conocido. Si entran a sus videos en YouTube son muy divertidos, es muy bueno, es israelí él. Cuando encontramos esta frase que dice que el Big Data es como el sexo en la adolescencia, todo el mundo habla de ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todos piensan que los demás lo están haciendo, así que como todos dicen que también lo están haciendo. Entonces, como todos más o menos estamos en la misma situación, nos pareció interesante debatir y organizar este encuentro con 4 expositores distintos que vamos a dar una distinta visión. Así que sin más los dejo ya con Fernando para que haga su primera exposición. Bueno, mientras Fernando se acomoda, lo presento. Fernando es presidente del directorio de la ANI. Desde 2005 participa activamente en la definición y ejecución de políticas públicas en tecnología e innovación, integrando los equipos fundadores de la ANI y el Plan Ceibal. Desempeñó cargos ejecutivos en las áreas de tecnologías de la innovación y de negocios internacionales. Fue responsable de diversos proyectos para empresas y centros de Europa, Canadá, Estados Unidos, Israel y América Latina. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Buen día para todos. Obviamente, gracias por la invitación a Bruno, a CPA. Obviamente no estoy acá en mi rol de presidente de la ANI, ni nada tiene que ver esto con la ANI, sino que tiene que ver con algunas experiencias en este tema de data management que han venido surgiendo en los últimos tiempos, que uno está viendo en diferentes organizaciones medianas, organizaciones grandes, en el Uruguay, en la región, en el resto del mundo, donde empezamos a ver una propuesta, una oferta, es decir, Big Data, aprendizaje automático, inteligencia artificial, son todas tecnologías que pueden hacer la magia, pueden sacar el conejo de la galera, pueden llegar a conclusiones acerca de nuestra propia organización que de repente no habíamos sospechado, nos pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones, nos pueden ayudar a gestionar diferentes partes de la organización, nos pueden ayudar a hacer una serie de ahorros y mejorar la eficiencia, nos pueden ayudar a conocer nuestros clientes, a conocer el ambiente, a conocer nuestras máquinas, nos pueden ayudar a hacer la magia. Pero el punto es que lo que estamos viendo, el hype, la moda, es la magia. Y el problema del mago es que cuando el mago va a sacar el conejo de la galera, tiene que estar razonablemente seguro de que el conejo está en buenas condiciones. Y el conejo, es muy difícil tener el conejo en buenas condiciones para sacarlo de la galera y que esté sonriente y con las orejitas paradas. Porque en definitiva la magia se va a hacer arriba o utilizando una materia prima, que son los datos, que es el corazón de nuestra organización, y que durante toda la historia
de la gestión de los sistemas de información durante toda la historia de la captura automática de datos y todo eso, el tema de los datos ha estado en manos de una tribu que es bastante desordenada en cuanto al tema de los datos, que es la tribu de los ingenieros. Si los ingenieros normalmente no le hacemos demasiado caso al contenido final, sino que directamente procesamos. Recolectamos información, recolectamos datos, las procesamos, más o menos tratamos de contestar las preguntas que salen del mundo de la gestión, pero en definitiva a veces nos preocupa relativamente poco la semántica de lo que estamos trabajando. Es decir, todos tenemos experiencia de haber visto reportes espantosos con errores de órdenes de magnitud, simplemente porque, bueno, uno está trabajando con eso y el programa dio este resultado y no nos preocupa demasiado cuál es la semántica que está atrás. Entonces el tema de tener al conejo un poco mejor que de tener al conejo cuando lo sacamos de la galera en buenas condiciones y que realmente esa capa nueva que somos capaces de hoy crear, esos nuevos niveles de interpretación de los datos, transformándolos en información valiosa, información que nos esté asistiendo en toma de decisiones, pero sobre todo en conocimiento. Y vuelvo a repetir acá, uno de los temas principales es el conocimiento de nuestros mercados, el conocimiento de nuestra propia organización, hasta el conocimiento de nuestras propias máquinas, con análisis predictivo de cuándo eventualmente van a estar ocurriendo fallas. Es decir, eso es la capa de magia que se puede construir a través de un procesamiento adecuado, correcto, innovador, creativo, arriba de los enormes volúmenes de datos que estamos manejando. El tema no es nuevo. Hay una asociación que se llama la Data Management Association, que existe hace muchos años y que era absolutamente irrelevante. Yo no me acuerdo si existe de la década del 70 o desde la década del 80 y nadie sabía que existía. Algunos que eran socios, había algún capítulo en algunos estados de Estados Unidos, pero ni siquiera en todos. Hay algún capítulo en algún otro país, pero DIMA realmente había sido un ámbito de trabajo realmente muy poco exitoso, porque el tema no habría cobrado la relevancia que tiene hoy, básicamente porque no era posible hacer todo el trabajo de elaboración semántica arriba de los datos. Entonces, imagínense que esto es de los años 70 o de los años 80, realmente no me acuerdo, y va por la segunda edición del libro. Si esto hubiera sido exitoso, iría por la edición número 13 o 14, digamos, porque estas cosas cambian y cambian muy rápidamente. Entonces hay un libro, hay una Biblia, que es el Dhamma Tien Book, que es espantoso. La primera recomendación es no se les vaya a ocurrir leer este libro. Primero porque no van a poder, porque es más o menos así. Y segundo porque si lo leen no van a aprender nada, porque es realmente espantoso. Ni siquiera es para tener en el estante, como libro de consulta, que uno a veces compra libros, los tiene en el estante, los mira, no los toca, pero quedan bien en el estante. Y a veces cuando hay alguna duda de algún término, los mira o los consulta en Google a esta altura, pero tenerlo en el estante queda bien. Este ni siquiera es feo. Hay un resumen que se llama Navigating the Labyrinth, que esto ya es un libro decente, de unas 300 páginas, que también es muy pesado, es muy aburrido de leer, es espantosamente aburrido de leer, pero que realmente al que se va a dedicar a esto, el que realmente va a meter la mano, el que realmente va a tener que trabajar en la gestión de los datos, es un libro de referencia interesante. Casi todos los libros de referencia interesantes son muy aburridos, este también es muy aburrido, pero bueno, a mí me pasó de empezar a trabajar en una serie de temas vinculados a Data Management a principios de 2019, entonces mi primera aproximación fue, bueno, ¿a qué congreso voy? ¿Qué revista leo? Me encontré con Dhamma, me encontré con este libro y me lo leí. Y eso es un poco lo que les estoy contando acá en una versión, digamos, para humanos y no para un software, que sería el mejor destinatario del libro. Entonces, Navigating the Labyrinth, fíjense que la propuesta de DIMA
la propuesta, cuando le explican o le tratan de explicar, vamos a poner en un diagrama lo que sabemos hoy de data management, para ponerlo en una sola slide. La slide es esta, ¿no?, que es absolutamente incomprensible. Entonces, estamos en ese momento del estado del arte, no tenemos el nivel de abstracción adecuado como para poder decir, bueno, en una slide yo les quiero decir más o menos de qué se trata esto y pongo una slide. Pongo esta slide, me puedo pasar 1 hora y media, primero para leerla y para meterme en cada uno de los ámbitos. Entonces, de vuelta, la literatura hoy por hoy es para los que se van a sumergir y no tenemos, si tenemos mucho hype, como decía Bruno, tenemos mucho humo, mucha construcción, pero la leña está muy verde. Cuando la prendemos fuego, demoramos mucho en prenderla a fuego y hace mucho humo. Y el tema de que hay que trabajarla mucho a esa leña para que realmente sea adecuada. Entonces, metiéndonos ya en el tema, hay 3 puntos que nos parece fundamentales resaltar. El primero es bastante obvio, pero vale la pena repetirlo, es que los datos están en todas partes. Jodal siempre empieza sus presentaciones en los últimos tiempos diciendo el software está dominando el mundo. Bueno, los datos están dominando el mundo. Los datos son ubicuos desde hace montones de años y hoy efectivamente la capacidad de construir información arriba de todos esos datos hacen que primero los datos estén en todas partes, estamos capturando datos de todas partes. Con la incorporación de IoT vamos a estar capturando más datos de todas partes y lo vamos a estar haciendo en forma permanente. Y el punto es que los datos se han transformado en un capital. Si nosotros somos capaces de extraer la información, de extraer la semántica que contienen esos datos, agregamos valor a la empresa, agregamos valor al negocio, sea cual sea el ámbito en el que nos dediquemos. Y el tercer concepto importante es que la gestión de datos no es lo mismo que la gestión de la tecnología. La gestión de datos es algo lo suficientemente importante como para no dejárselo a los ingenieros, como para requerir una reflexión profunda del lado de la alta gerencia de la empresa, del lado de los directorios de la empresa, del lado del management, y no simplemente, bueno, vamos a meterlos en la base de datos, vamos a hacer los data warehouses o lo que fuere, y va a estar todo funcionando por allí. Entonces, gestión de datos no es lo mismo que gestión de tecnología. Los datos son hoy un capital de nuestra organización. Si queremos resumir qué es data management, bueno, planes, políticas, programas que tratan de entregar, controlar, proteger y aumentar el valor de los datos para la organización. Es decir, estos son, digamos, lo que tenemos que hacer y cuáles son los objetivos que tenemos planteados. Por supuesto que la tecnología es el soporte, la tecnología es lo que está abajo, pero la visión que tenemos que construir es alrededor de estos puntos y con estos objetivos. Y hay 3 ámbitos muy importantes que vale la pena profundizar. El primer ámbito es la gobernanza. Cuando hablamos de la gobernanza de los datos, hablamos de cuál va a ser la estrategia, hablamos de las políticas que vamos a tener en el tema de los datos, hablamos de una palabra que aparece, que es una palabra nueva, que es la curaduría. Cuando hablamos de curaduría de los datos, estamos hablando fundamentalmente de tomar decisiones conscientes para la organización del significado de un dato concreto. Por ejemplo, en una organización, digamos como el Plan Ceibal, que gestiona cientos de miles de beneficiarios, que esos cientos de miles de beneficiarios tienen cientos de miles de dispositivos que están en la calle, que se rompen, que hay que repararlos. Hay, por supuesto, millones de repuestos. Entonces, cuando yo tengo una placa que representa una placa de repuesto para reparar una computadora, para reparar una tablet, para reparar lo que sea, esa placa tiene muchas dimensiones. Esa placa tiene una dimensión de cuánto costó, que le puedo importar a finanzas, tiene una dimensión de
cuáles son sus componentes, un número de modelo que le puede importar a la gente del servicio técnico, tiene un montón de atributos que le pueden importar a diferentes ámbitos de la organización, que son visiones parciales. Pero en realidad, si nosotros miramos la placa desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la misión, desde el punto de vista de qué es en definitiva esa placa con respecto al eje del negocio, lo más importante de esa placa es un MAC address. O sea, es la dirección que permite que esa placa algún día se comunique con algún otro dispositivo, sea asociado a una persona, a un beneficiario, y nosotros tenemos ese enganche. Entonces, ese dato o esa parte del conjunto de datos de la placa es relevante para la organización. Los datos del despacho de aduanero es relevante solamente para la gente de inventario. Los datos de los componentes es solamente relevante para la parte técnica, pero el dato de la identificación, eso lo vamos a seguir usando en muchos ámbitos de la organización. Entonces, esa información es una información que vale la pena manejarla como una información de la organización y no solamente de la parte técnica que tiene que trabajarla. Entonces, para tener esa curaduría de los datos, tenemos que tomar decisiones de qué datos son relevantes, qué datos no, qué datos son relevantes para quién. Tenemos que tener una descripción de esos datos, tenemos que tener una estructura de la metadata, todo eso tiene que ser accesible, todo eso tiene que ser accesible por diferentes ámbitos de la organización para poder llegar a construir esa capa arriba. A todas esas operaciones es lo que le llamamos la curaduría a los datos. Es decir, no basta con tener la información ahí metida en una base de datos, porque de esa base de datos tenemos que sacar alguna parte que es lo que es relevante para la organización y luego vamos a tener otros aspectos que son relevantes para algunos ámbitos, pero no para la organización general. Entonces, esta palabrita nueva que aparece, la curaduría de los datos, es bastante importante. En inglés usan la palabra steward, ¿no? Acá hay gente que usa la palabra curador de los datos, otros usan la palabra custodio de los datos. A mí me gusta más curador que custodio, porque custodio da la sensación de que uno lo guarda ahí y lo tiene que custodiar, ¿no? Acá hay que elaborar, hay que construir la metadata, hay que saber para qué sirve. Entonces, curador me gusta más del mundo de los museos, ¿no? Pero el asunto no es tener el dato en el museo, sino que es ver qué parte de eso nuevo o no tan nuevo es relevante para el conjunto de la organización. Definir el valor de los datos para la organización y el último punto es muy importante. Hay que preparar a la organización para incrementar el valor de los datos. Tenemos que preparar a las gerencias para que logren entender todo el jugo que se le puede sacar a todo este tema. Un segundo aspecto es el aspecto de ciclo de vida. ¿Sí? ¿Cuál es la arquitectura? Este es el aspecto más técnico, este es el aspecto más de enganche con el área de tecnología más clásica. Entonces, este segundo aspecto es, digamos, relativamente conocido o encaminado. Y después hay otros aspectos que son aspectos emergentes. Por ejemplo, hoy nos preocupa la privacidad de los datos. Si no nos preocupa que en nuestra organización tengamos claro cuáles son las leyes de protección de datos personales en un país dado o cuáles son las leyes de protección de datos personales en otros países que probablemente sean adoptadas por el nuestro para ir avanzando, ¿no? Entonces tenemos temas de privacidad, tenemos temas de calidad de los datos que probablemente tengan que ver con nuestra gerencia de calidad más que con nuestra gerencia de tecnología. Tenemos todo este tema de la gestión de los metadatos, que es la gestión de todo lo que están haciendo la gente que está haciendo la curaduría. Tenemos temas de protección de los datos. Vamos a tener los datos encriptados, no los vamos a tener encriptados. Vamos a tener los datos, un verbo nuevo que apareció hace poco, anonimizados. Si cuando yo estoy manejando información sensible para las personas, y bueno, probablemente yo mantenga la información anonimizada. Si vuelvo a poner el ejemplo de Ceibal, si estoy en un mundo educativo con personas, voy a mantener la información anonimizada de cómo le va a cada una de las personas para que se pueda trabajar y se pueda investigar allí arriba.
Pero claro, cuando yo esa información se la voy a dar al que interactúa directamente, al docente de esa clase, no precisa un código encriptado que representa al estudiante, sino que tiene que saber, tiene que tener la foto del estudiante. Entonces, cuando lo anonimizamos, cuando no, es todo un tema, y es todo un tema de necesidad de definiciones. Y todo esto, todos estos verbos que veníamos hablando, protección de datos personales, anonimización, son todos temas nuevos sobre los cuales tenemos que, como decía al principio, tener una gobernanza clara, tener definidas las estrategias, tener definidas las políticas y que no nos agarre, digamos, el problema, que no nos agarre colgados y que estemos trabajando siempre a la defensiva. Si tenemos que tener a la organización preparada para meternos en todo este punto. El cuento indio de los 6 sabios ciegos que ven el elefante, son ciegos los pobres sabios, que se encuentran con el elefante y cada uno lo interpreta de acuerdo a la parte del elefante con la cual se topó. Esto es una buena analogía de qué es lo que pasa en muchas organizaciones grandes que tienen diferentes gerencias, que tienen diferentes ámbitos y que cada uno se encuentra con los eventos, se encuentra con, definitiva, con los datos, y hay partes de esos datos que son relevantes solo para el que las está trabajando y partes que tienen que ver con el elefante completo, que el elefante, el concepto del elefante es el que queremos que capture la organización. Los detalles de la cola, los detalles de la trompa, lo va a tener que capturar el área específica que le toque lavarle la trompa al elefante o lavarle los dientes al elefante. Pero el elefante como concepto es el que tenemos que tener en la organización y es el que exige que tengamos todas estas definiciones alrededor del tema de los datos. Si ahora nos metemos un poco más en adentro de la organización, ¿cómo tenemos que manejar esto? Bueno, la primera gran definición, y esto es una recomendación, en organizaciones de determinado tamaño en adelante, tecnología de la información tiene que estar por un lado y gestión de datos tiene que estar por otro. De repente agrupados en una gerencia única, en un Chief Information Officer, lo que fuere, pero en definitiva nosotros no podemos darle a la gerencia de TI la gestión de los datos. Así como no le podemos dar a la gerencia de TI la gestión de calidad, por más que calidad utiliza muchísimas herramientas de tecnología y de TI, etcétera, etcétera, porque tienen intereses diferentes. Entonces, hay cosas distintas. Desde la gestión de los datos vamos a estar estresando la tecnología. Desde la gestión de los datos les vamos a estar pidiendo cosas a la tecnología que la tecnología va a tener que responder y va a tener que cambiar y va a tener que trabajar y nos van a odiar porque hacemos eso, porque estamos pidiendo cosas nuevas que antes no se pedían y queremos cruzar a esto con aquello, ¿no? Y queremos armar un lío bárbaro porque queremos generar una visión nueva que sea creativa y que nos permita ver fenómenos que antes no veíamos. Y la gente de tecnología está razonablemente contenta con sus bancos, con sus servidores, está relativamente contenta. Después de todo, no nos vamos a pelear con la gente de tecnología. Pero la gente de tecnología está en un mundo conocido. Y cuando le vamos a estar haciendo preguntas de este lado, la vamos a estar estresando y le vamos a estar preguntando cosas que no sabe. Y que a veces nosotros no sabemos bien tampoco qué es lo que estamos preguntando. Y de lado a la gestión de datos, yo distingo 4 roles. Un rol es el curador. Ahora, ¿tiene que haber un curador de los datos? ¿Tiene que haber un departamento de curaduría en una organización? Yo creo que no. Yo creo que la curaduría es un rol que tiene que ser asumida por personal de las diferentes gerencias que están en la línea, de las diferentes gerencias operativas, que son las que conocen el negocio. Si yo tengo una persona que está trabajando en el departamento técnico, puedo decir, bueno, está a cargo de
generar una propuesta de cómo sería la curaduría de los datos que están alrededor tuyo. Por supuesto tenés que tener capacitación, por supuesto tenés que tener con quién hablar, tenés que tener una coordinación del área de los datos, pero no tiene por qué responder jerárquicamente al área de los datos, a un gerente de datos, sino que probablemente sea mucho mejor que tenga una parte, solo una pequeña parte de su tiempo para manejar el tema de los datos, para ayudar en el tema de los datos, para estar capacitado, para estar al día, para participar en algunas reuniones por mes, pero siga en la línea porque siga del lado del negocio. O sea, acá el gran tema es, la gestión de los datos no es un tema de los especialistas, la gestión de los datos es un tema que está del lado del negocio. A la gente del negocio le tenemos que enseñar esta capa de curaduría. Después tenemos los analistas, que son los que van a estar construyendo la capa de Business Intelligence, que a mi juicio también es bueno que estén del lado del negocio y no que estén del lado de la tecnología, que estén del lado de acá. Después vamos a tener a los investigadores, que es como digamos la capa superior de los analistas, que nos van a estar ayudando en investigaciones particulares, que por supuesto estos de repente son externos, son consultores, de repente es gente que está haciendo alguna investigación de algún tema o nos interesa un área específica que queremos explorar. Y los últimos son los preguntones son los gerentes, los preguntones es la alta dirección, es todo aquel que esté generando preguntas, no consultas sobre lo que hay, sino preguntas sobre lo que debiera haber eventualmente. Y el data manager es una persona que tiene que articular, que tiene que conocer bien a la organización y que tiene objetivos principales. Los clientes tienen que conocer, la gerencia, los tomadores de decisiones, tienen que conocer el tipo de información y asesoría a la que pueden acceder. Tienen que saber qué pueden demandar, porque vamos a estar arrancando de organizaciones en las que no sabemos bien qué preguntas podemos hacer. A veces nos imaginamos, después de algo que todo se puede, y no todo se puede, algunas cosas sí, otras no. Se pueden hacer muchas cosas que no nos imaginamos, y hay muchas cosas que de repente escuchamos por ahí que son más difíciles de lo que no se pueden hacer. Y el otro objetivo es que los investigadores y los analistas trabajen en problemas desafiantes y relevantes para la organización. O sea, a la gente de Business Intelligence, a los analistas de datos, tenemos que plantearle problemas desafiantes y problemas que sean útiles. Tenemos que hacerle bien las preguntas. Y bueno, por supuesto, tiene que liderar un proceso, pero que va a ser un proceso iterativo. Acá hay que aprender de lado y lado, ¿no? Y eso es el tema principal. Obviamente no basta con un departamento de TI, tampoco basta con decir voy a iniciarme a trabajar en el tema de data management, me voy a iniciar y voy a tener que iterar varias veces para realmente tener una solución razonable, una solución que sirva. Y esto no es soplar y hacer botellas. De alguna manera, la imagen del iceberg creo que es una imagen bastante demostrativa. Todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es la parte de arriba del iceberg y todo el trabajo de Data Management. Es decir, yo vine a hablarles no vine a hablarles de la parte divertida le van a hablar después. Yo vine a hablarles de todas las horas que hay que meter para que la parte divertida termine sacando conejos felices. Gracias. Mientras se prepara Guillermo, aprovecho para presentarlo. Guillermo Spinelli es socio director de Quanam. Dirige desde hace más de 20 años el equipo de Data and Analytics de Quanam, integrado actualmente por más de 80 profesionales, entre ingenieros, contadores, economistas y estadísticos. Su equipo implementa soluciones en inteligencia de negocios, gestión estratégica, planificación financiera, modelo predictivo, riesgo y cumplimiento, gobernanza de datos, Big Data, inteligencia artificial en más de 100 clientes de América Latina. Bueno, buenos días a todos. Un poco el objetivo que queríamos contarles en estos 15 a 20 minutos es algunas tendencias que vemos que están ocurriendo en el mundo de Analytics. Algunas se vinieron, algunas están viniendo. Y bueno, titulares por razones de tiempo que profundizaremos la semana que viene en los talleres que vamos a brindar.
El primer concepto es este que se menciona aquí como alfabetización de datos, en inglés data literacy. No sé quién, me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿Quién escuchó hablar de este concepto? Levanten la mano. Bien, muy pocos. Este es fundamental, digamos, ¿no? Y va apalancado por lo que también Fernando comentaba anteriormente, la importancia de los datos. Comúnmente estamos viendo las empresas como tenemos gente, tenemos procesos, tenemos tecnología, pero no vemos los datos como centro de la organización, ¿tá? En todo. ¿Cuántas reuniones de directorio, reuniones de gerencia tenemos con el dato atrás que de alguna forma nos avale la toma de decisiones que estamos haciendo? ¿Ah? O no solo reuniones de gerencia, ¿no? No sé, desde el que está en el call center y está recibiendo el llamado de un cliente, tener todos los datos de ese cliente. ¿Qué es la próxima mejor cosa que le podemos vender? O esta persona se me está por ir. Bueno, ¿cómo tenemos esos datos en los distintos procesos y niveles de la organización? Y bueno, esto sin duda es un proceso, es un cambio cultural. Fernando ya habló mucho del tema de data management, digamos, y va apalancado también por el concepto de una nueva área liderada por este Chief Data Officer, ¿no? Este gerente de datos, director de datos, o como le querramos llamar, pero una persona que de alguna forma, primero que penetre en toda la organización, ¿no? Que no sea como muchas empresas que vemos que tienen su área de MIS o su área de inteligencia comercial, pero está allá, son los dueños de los datos, y el resto de la empresa está media desconectada de los mismos, digamos, ¿no? Esto tiene que penetrar y ser un área más, como tenemos el área de recursos humanos, el área comercial, el área de producción. Nos vamos a tener que acostumbrar a nuestras empresas tener un área de datos, ¿tá? Y como decía Fernando, esto no viene de tecnología, esto viene más del negocio, es mixto en realidad, ¿tá? Pero que tenga la misma importancia que las otras áreas, de alguna forma. Y bueno, estas áreas va a tener distintos perfiles, como veíamos ahí de IT. Hoy tenemos ya ingenieros de datos, tenemos... ¿Tiene para...? No tiene para... ¿Cuál es? ¿El de arriba? Porque no funciona... está acá, perfecto. Hoy tenemos... ¡Qué tecnología! ¿Eh? Impresionante esto. Sí, un botoncito así, anda. No. Esto, tenés que apretar un poquito. Muy bien. Esto... Todo el Big Data es esto, ¿no? Impresionante. Entonces, como decíamos, ¿no? Hoy generalmente tenemos del área de IT expertos de APIs, ingenieros, ya los tenemos, ¿no? Sin duda también tenemos del negocio, por ejemplo, el Data Steward, ¿no? Ese curador de datos. En muchas empresas vemos, bueno, este es el responsable de la base de clientes. Y bueno, pero está por ahí totalmente descoordinado del resto, digamos, ¿no? También tenemos gente del negocio que sabe muy bien los datos de marketing, de ventas, de lo que sea. Pero no tenemos una estructura que reporte, que esté consolidada. Si bien estos van a reportar al negocio, pero que estén bajo una estrategia con este Chief Data Officer. Y hay perfiles que tampoco hoy existen, digamos, ¿no? ¿Cuántos tienen alguien que esté en la estrategia de datos? Que esté alineado a la estrategia de la organización, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, sí, no, el año que viene vamos a apuntar a los millennials, porque sí, se vienen y se... ¿Cuántos datos tenemos de los millennials, que son los hijos de nuestros clientes? Ninguno. Entonces, bueno, si vamos a ir a los millennials, tenemos que hacer una estrategia en datos. Tenemos que tener perfiles que sepan contar historias con los datos, para que el resto de la organización entienda lo que está pasando. El tema de ética, ¿no? Que es crítico. No sé si llegaremos acá a predicciones como un terapeuta de datos, ¿no? Pero digo, me parece que está. Pero sin duda, a ver, el concepto es, vamos a tener que tener un área con perfiles mixtos, pensando en datos. ¿Y hay algún Chief Data Officer acá? ¿O alguna empresa que tenga un rol de Chief Data Officer? Bien. Yo creo que esta pregunta, si la hago en 5 años, más de la mitad de ustedes van a levantar la mano. Y ya en Estados Unidos lo estamos viendo, ¿no? Hay muchas empresas que ya tienen esta área formalmente constituida y es algo fundamental. Predicciones de Gartner, tal vez para no la región, pero sí para el mercado de Estados Unidos, para 2021, ¿no? Estamos hablando en 2 años, el 75% de las grandes empresas no solo van a tener esta oficina en funcionamiento, sino que va a tener la misma prioridad y la misma misión crítica como IT, como operaciones,
como recursos humanos. Entonces es algo muy importante. Una encuesta que se hizo con estos Chief Data Officers, viendo cuál es la problemática, qué les preocupa. No tienen gente, no tienen tecnología, no es nada de eso. Hoy lo que les quita el sueño a estas personas, si se fijan aquí, es la cultura. La cultura y la resistencia a los cambios. Esto sin duda es un cambio cultural, ¿no? Como sabemos, nuestras empresas no se gestionan por datos en la mayoría de las situaciones, digamos. Y bueno, que el dato esté presente en cada acción, en cada proceso, es un cambio cultural. Y bueno, es una de las grandes temas que le quitan el sueño a estas personas y grandes desafíos para enfrentar. Siguiente concepto, que creo que también todos estamos en este camino de alguna forma, ¿no? Dicen, bueno, hoy tenemos un Business Intelligence funcionando, pero ¿cómo evoluciono hacia la inteligencia artificial, hacia el Big Data, todo este nuevo mundo? Y bueno, una cosa que tenemos que tener claro, tal vez todos estemos acá, ¿no? Ya tengamos claro el portal de información, dashboard, reportes, el Data Warehouse, estemos en el mundo analítico con herramientas de self-service o herramientas gráficas, y algunos tímidamente nos estamos metiendo aquí, ¿no? Con algoritmos predictivos o prescriptivos y empezando con algo de inteligencia artificial, ya sean asistentes, chatbot, etcétera, etcétera. Ahora, el primer punto a tener claro cuando vamos de alguna forma yendo de un mundo a otro es que vamos a tener que tener nuevos recursos, nuevas capacidades, nueva tecnología. No es que al mismo equipo que le pedíamos hacer, por ejemplo, un BI tradicional, donde teníamos un data warehouse, donde tenemos herramientas de dashboard, reportes, y donde tenemos perfiles como consumidores de datos, un desarrollador. Claramente, si por ejemplo encaramos un proyecto de análisis predictivo, vamos a tener primero otras fuentes de datos, no solo el warehouse, sin duda vamos a tener tal vez un Big Data, un Data Lake, información externa, no estructurada, vamos a tener otro tipo de tecnología predictiva y vamos a tener otros roles, ¿no? Acá aparece, por ejemplo, el cientista de datos. Entonces, algo también para recalcar es que no podemos hacer con el mismo equipo ni con la misma tecnología cada uno de estos procesos que son distintos, digamos, ¿no? Otro concepto es el Augmented Analytics. Pequeña encuesta también. ¿Quién escuchó hablar del tema Augmented Analytics? Levante la mano. Muy bien. También muy pocos. Pero bueno, es algo que se está viniendo y se vino realmente. A ver, si uno pudiera analizar las distintas eras en el tema de datos, tenemos desde el 90 hasta el 2000, en realidad las plataformas eran muy basadas en IT. Las herramientas también eran muy dependientes de perfiles técnicos, ¿no? Que tuvieran que construir todo, hasta todos los reportes, todo, y bueno, era todo mucho más estático. Estábamos hablando de meses o días para entregar la información. Por el 2000 empezaron a venir ya plataformas mucho más amigables, orientadas al usuario final, al self-service, que el propio usuario se pueda hacer los reportes, que es un poco donde casi todos estamos parados hoy en día, que podamos analizar otro tipo de datos estructurados, personales, y bueno, bajamos los tiempos para la toma de decisiones, y hoy ya estamos entrando en esta época del Augmented Analytics. El Augmented Analytics básicamente es cómo incorporo todos los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, a los distintos procesos. Que cada uno de nosotros, por ejemplo, tenga un asistente personal. En los próximos 5 años, no importa lo que hagamos, más del 60% de nosotros va a tener un asistente personal para nuestras actividades. Por ejemplo, en el mundo de la salud nosotros desarrollamos asistentes personales para un genetista, un médico. Como sabemos, las publicaciones médicas son millones. Por ejemplo, en genética nomás hay 300 papers por día nuevos que se publican en el mundo. Imposible para un genetista ponerse al día de esa información. ¿Qué hicimos? Construimos un gran Big Data, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera, y el genetista básicamente una información de grafos va buscando, mira, tengo tal patología con tal proteína, y bueno, le trae los 5 papers más relacionados al caso que está analizando. Entonces, un ejemplo de cómo un asistente personal con un humano pueden de alguna forma hacer las cosas más eficientes. Bueno, este es el nuevo mundo que se viene. Las herramientas actuales, ya tenemos herramientas que para el analista de datos, automáticamente mediante algoritmos de inteligencia artificial, le dan los principales patrones de comportamiento. No queda a criterio del usuario final de empezar a analizar, ¿por qué bajaron las ventas y subió y la rentabilidad por producto? Sino que la propia herramienta nos va dando insights en forma automática.
Entonces ese es el mundo que se está viniendo y el mundo para, de alguna forma, resolver las cosas en forma instantánea o online con distintos procesos y algoritmos. Para 2020, por ejemplo, una previsión de Gartner, el 50% de las consultas analíticas se van a generar con asistentes. Voz o automático, le vamos a preguntar, como tenemos hoy, no sé, los asistentes celulares que le preguntamos algo. Che, ¿por qué bajaron las ventas? Y automáticamente me va a poner la mejor gráfica para lo que estoy necesitando. Otro concepto, el data science, que obviamente todos escucharon hablar de cientistas de datos. ¿Cuántos cientistas de datos hay en esta sala? ¿Nadie se anima a levantar la mano? ¿Ningún cientista? ¿Nada? Bueno, algunos acá masajean los datos, son tímidos, pero bueno. Pero sin duda es un tema que se está viniendo, pero claramente esto lo refleja, ¿no? Aquí tenemos gente interesada en este mundo y hay muy pocos cientistas de datos. ¿Ah? Entonces, el primer concepto es, esto es lo que se le pide a un cientista de datos muchas veces, ¿no? O sea, una persona que conozca del negocio para la necesidad, después que empiece a recopilar datos, haga persistencia, tome los datos de distintas fuentes, la ingesta, empiece a explorar, vea qué atributos son los más relevantes, pruebe los distintos algoritmos de Machine Learning, los testee. Cuando llegamos a un modelo consistente, armamos una API, lo entregamos y lo dejamos en un proceso o una aplicación o lo que sea. O sea, el Superman tiene que ser ¿no? O sea, no existe una persona que haga todo esto, claramente. El primer concepto es, esto es un trabajo de equipo, digamos, de distintos roles. Por lo menos vamos a tener 4 roles en los procesos de un proyecto de data science. Primero tenemos el experto del negocio, ¿no? El que dice, tengo la necesidad del negocio, puedo explorar datos, ¿no? En verde vemos las capacidades que estos perfiles tienen que tener muy desarrolladas. Una vez que tenemos la necesidad del negocio, venimos acá y tenemos el ingeniero de datos que se va a fijar de dónde sale, lo va a persistir, a hacer las ingestas. Luego sí tenemos el data science, ¿no? Que va a empezar a explorar, a hacer los distintos algoritmos de machine learning, hasta que tenemos un algoritmo razonable. Y después tenemos un especialista de machine learning que se va a encargar de ese algoritmo, armar, programar una API o lo que sea para que me quede después en algún proceso y lo embeba en los procesos de la empresa, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto, ¿no? El data science generalmente son estos matemáticos que están especializados en machine learning, en algoritmos, pero no tienen por qué hacer todo esto, sino que esto es un trabajo de equipo. A su vez, para que vean, ¿no? No es una realidad de acá, claramente nadie levantó la mano, esto es una encuesta del 2018 de en qué parte del mundo hay talento, ¿no? Uruguay, como ven acá, estamos en blanco, que lo refleja la encuesta que acabamos de hacer. Pero fíjense en países que están muy avanzados, ¿no? En caso de India y caso de Estados Unidos, que realmente tiene una penetración importante del tema de data science, están en grandes problemas también, porque los data science, esto es una encuesta de Estados Unidos, la experiencia, si bien hay mucha gente con muchos años de experiencia, pero la experiencia media, promedio, es de 4 años. Tenemos muchos data science recién recibidos, 2, 3 años, como es algo de moda, y el principal problema también, que si vemos dentro de la empresa actual, casi el 50% tiene menos de 2 años. Al también ser un recurso escaso, hay muchísima rotación. Le pasa a las empresas que viene el data science, armó terrible modelo, caja negra, se va y después nadie le puede entrar a ese modelo. O se aburrió porque lo pusimos a hacer ingesta de datos y el data science quiere hacer modelos. Entonces es una problemática realmente que existe y bueno, que hay distintos temas que ahora vamos a ver cómo se está tratando de solucionar este tema. El otro concepto importante también es que tenemos 2 variables contrapuestas, digamos, ¿no? La precisión y la explicabilidad del modelo. Claramente, si arrancamos con reglas, lo vamos a poder explicar claramente, pero la potencia no es muy buena, como lo que puede ser una red neuronal compleja. Esto dependerá de la organización. Hay empresas que tienen que explicar, que no tienen que dar ninguna explicación y puede ser una red neuronal compleja, caja negra, pero lo pruebo en el negocio y me funciona perfectamente. Y hay empresas que tienen que dar explicaciones a la bolsa, a sus accionistas, y van a tener que venir más para aquí con un algoritmo que busque el equilibrio entre la potencia y la explicabilidad del modelo. Y bueno, yendo a esta escasez de data science, algo que también se está manejando a nivel mundial es decir, bueno, si en mis empresas tengo todos estos potenciales perfiles que manejan datos, pero los cientistas de datos, los máster en matemáticas son muy poquitos, ¿cómo hago para que todos estos llamados el Citizen Data Science, ¿tá? Un nuevo perfil, o sea,
gente del negocio, gente que le guste manejar datos, pero no tiene 5 MBAs y es un fenómeno. Pero ¿cómo hago para que estos le puedan sacar jugo a los datos y puedan hacer modelos y todo? Y está apareciendo el concepto de, así como teníamos el Augmented Analytics, el Augmented Machine Learning. O sea, el proceso de Machine Learning, vemos acá, ¿no? Tenemos datos, los exploramos, los preparamos, armamos los atributos, todo lo que vimos aquí, que es lo que hace un Data Science. ¿Qué tal si empezamos a tener herramientas que me empiecen a automatizar todo lo que vemos acá en gris, digamos, este proceso, y tengamos un Citizen Data Science que no tiene que ser experto en todos estos modelos, sino que herramientas que le demos los datos, entren a probar con N modelos, nos digan los que más se ajustan, y bueno, el Citizen Data Science se vaya quedando con los mejores modelos para producir valor de alguna forma, ¿no? Entonces estamos viendo la aparición de estas herramientas, algunas están más maduras que otras, esto es algo bastante nuevo, pero lo que trata es eso, ¿no? De cómo resolvemos esta problemática de que queremos hacer modelos, queremos hacer análisis y no hay gente capacitada, no hay Data Science, bueno, cómo resolvemos esa brecha de alguna forma. Y estas son algunas predicciones, les dejo para finalizar, de Gartner, o sea, lo que se está viniendo, como hablamos en el 2020. Ya el 30% de las tareas de Data Science van a ser automatizadas por este tipo de herramientas. Augmented Analytics va a ser una tendencia, ya que le vamos a exigir a todas las herramientas de BI, de Data Science. Y la escasez de Data Science para el 2024 va a estar resuelta por la aparición de estos Citizen Data Science y las herramientas de Automated Data Science, ¿no? Que van a permitir a estas personas que van creciendo, crecen 5 veces más rápido que los expertos, obviamente, porque hay muchos más en nuestra organización. Y bueno, con herramientas de automatización de Data Science, tal vez en 5 años podemos cubrir la brecha y realmente ir hacia todas las desafíos que nos pone hoy el mundo. Así que bueno, esto era un poquito comentarle estas tendencias principales. Obviamente las vimos hoy a un determinado nivel de abstracción. En los talleres de la semana que viene vamos a profundizar en estas y muchas más. Así que bueno, muchas gracias. Les presento a Pablo Márquez. Pablo es socio y presidente del Grupo Punto. Se ha especializado en publicidad, comunicación integral y marketing deportivo. Fue presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, directivo del Círculo Uruguayo de la Publicidad y jurado de diversos festivales publicitarios locales e internacionales. Es asesor y director en diferentes organizaciones privadas y ONGs. Bueno, muchas gracias. Yo no vengo a hablar de tecnología. La verdad, me gustó lo que hablaste sobre el tema del sexo. Me gustó mucho. Y yo creo que a las agencias de publicidad o a las empresas de comunicación, para llamarlo de alguna manera, que éramos muy sexy y hacíamos muy bien el sexo, nos agarró un poco la tecnología y nos pasó por arriba, ¿sí? Y estaba pensando ahora, como sabíamos hacer el amor, estamos saliendo bien parados de ese lugar. Pero yo vengo a hablarles de la última milla, ¿sí? No vengo a hablarles de la Big Data, sino del Small Data, ¿sí? Que es muy importante en todo este proceso porque realmente nosotros, como hoy les decía, nuestra profesión nos llevó a cambios dramáticos, pero también estos cambios están sucediendo de tal forma que nos estamos dando cuenta que muchas cosas no están cambiando como parece que cambian cuando hablamos con nuestros amigos o cuando vamos a un bar, que todo es tecnología, absolutamente todo es tecnología. Por ejemplo, nosotros pensamos que vivimos en un mundo, pensamos que todos hacemos compras por internet, ¿sí? Y yo veo a mis hijos y veo a parte de la familia que habla todo el día, ¿y qué compraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Y todo. Y cuando medimos cuántos son las compras de internet, más allá que haya un límite, ¿no? Con la vida real, nos damos cuenta que seguimos viviendo en un mundo físico, seguimos viviendo en un mundo de relaciones, seguimos viviendo en un mundo donde la gente va al shopping, donde va a una plaza, donde va al estadio, donde hace una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que todo este mundo de la data y de la información es trascendente, es fundamental, pero lo tenemos que complementar con esta última milla. Luego, fundamentalmente lo hablo para aquellos que diseñan productos para personas o aquellos que quieren comunicar algo, ¿sí? Y es muy importante.
Algunas reflexiones. El marketing siempre quiso saber quién, con, cuándo, dónde, cómo pegar en el target exacto y con el mensaje exacto. Hubo un invento muy importante que fue el control remoto. Quizás la tecnología hizo algo maravilloso, que fue el control remoto. En los años 50, un control remoto que tenía un cable, después que tenía algo que se podía leer y demás, y el control remoto fue hecho para no ver la publicidad. ¿No? Digo, a nosotros nos pegaba mucho, yo no era nacido, pero fue para no ver la publicidad. La gente no quería ver, inclusive al aparato se le llamaba para los haraganes, los que no se querían levantar y correr el dial. Pero en realidad, más allá de esa función trivial, lo que dio el control remoto fue el poder al usuario. Empezó un momento diferente que es, el usuario tiene el poder. Hasta ese momento y durante muchos años, estas personas son los que tenían el poder en los medios de comunicación, que eran los gerentes de programación. Muchos de nosotros, junto con nuestras familias y junto con la escuela, estos señores nos formaron. Yo por suerte pude conocer a algunos con mi profesión y por suerte me di cuenta que era buena gente, ¿no? Pero eso es el que te decía, a tal hora va el informativo, a tal hora vas a ver la novela, a tal hora vas a hacer... Y lo mismo con un diario, lo mismo con una radio. Eso fue cambiando a partir del control remoto que en los años 80, 90, con la presencia de los cables y cuando uno tenía muchas opciones, empieza a tener. Pero fundamentalmente quiero centrarme en esto por el poder, ¿sí? Hoy las campañas, ya las marcas no tienen el poder sobre las campañas, sino los que tienen el poder son los consumidores. Y hasta que no entendamos eso, va a ser muy difícil. La tecnología lo que hizo desde nuestro punto de vista fue empoderar a la gente. Nosotros tomamos nuestras decisiones. ¿Qué queremos ver? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Qué queremos comprar? ¿Qué no queremos comprar? Inclusive en el mundo del supermercadismo, que siempre fue un mundo donde se vende lo que se ofrece, eso ya está cambiando hoy de manera dramática. Las campañas hoy no están quietas, sino las campañas están vivas. ¿Qué quiere decir eso? Antes uno pautaba una campaña. Pautar quiere decir ponerla al aire. Una campaña tiene un proceso de estrategia, luego de creatividad, y luego esa creatividad tiene como un delivery en los diferentes medios. Es muy importante la estrategia, porque de la estrategia sale la creatividad. La creatividad es el mensaje. Y junto con el medio hacen esa conexión que vos construyas una marca o no construyas una marca. Hagas tintinear la caja registradora o no la hagas tintinear. La tecnología nos permitió algo maravilloso, que fue no dirigirnos ya a las personas por niveles socioeconómicos o determinadas variables duras, sino por sus comportamientos. Y hoy compramos audiencias por comportamientos, que es algo absolutamente diferente, ¿sí? Ustedes disfrutan de la tecnología, yo disfruto de esta tecnología que me ayuda para la comunicación, pero hay un tema que no es gratis. Todos hicimos, ¿no?, la app esta que nos ponemos viejitos y todo lo demás y tal, le pusimos la cantidad de información que le dimos a varias empresas diciendo esta es nuestra cara, estas son nuestras arrugas, así podemos ser, son muy importantes. Nosotros permanentemente estamos dando información. O sea, esa libertad que estamos teniendo por un lugar no es gratis, esa libertad tiene un costo y lo tenemos que saber. Nosotros lo que hacemos en esa última milla es hoy el negocio es muy complejo. Es un negocio que tiene hoy, que ya no tenemos, y ustedes no tienen que pensar en un único mensaje, sino que tienen que pensar mensajes múltiples para distintos públicos. Para poner un ejemplo, acá hay gente de edades promedios, pero la campaña del Grito del Canilla, ¿alguno la conoce del Grito del Canilla? Que fue una campaña del país, que fue una campaña que marcó como un antes y un después, una campaña que la nombro aparte porque la hizo la agencia y estamos muy orgullosos de eso. Esa campaña, ¿saben cuántos meses se pautó? Esa campaña se pautó aproximadamente en una primera ola de 4 meses y después tuvo olas sucesivas. ¿Sabe cuánto hoy un anuncio en redes sociales puede durar? Un día. Y ya las campañas no tienen un anuncio, sino que tienen múltiples anuncios porque van dirigidos a múltiples personas en momentos diferentes. Hay anuncios ya por el momento que uno está viviendo.
Eso se puede hacer por todo lo que hablaron y por toda la tecnología que hay detrás que nos permite hoy comprar esas audiencias, ¿sí? Para poder llegar a eso quiero hablar ahora como desde otro ángulo y que tiene que ver con la Big Data. Escuché las presentaciones, la complejidad que tiene esto, pero quiero hacer un contrapeso un poco referente a lo que hablaban. Acá no vamos a hablar de Big Data y yo tampoco puedo hablar mucho de Big Data, pero sí nosotros estamos trabajando mucho, nosotros somos un grupo hoy de empresas, nunca pensé que iba a tener hasta empresas de tecnología dentro de mi grupo, pero esa es la necesidad hoy y realmente, como decíamos hoy, las agencias perdieron ser sexys cuando vino la tecnología, pero siguen siendo sexys porque manejan el vínculo entre la marca y las personas. Y si ustedes tienen un servicio, tienen un producto, tienen una marca, ese vínculo es el vínculo fundamental. La tecnología lo que permite es esa relación convertirla. Y estamos hablando mucho de la palabra convertir, ¿no? Muchos de los que están acá le deben pedir a sus agencias o a sus empresas cómo convirtió esta acción que hicimos. Pero no dejan de ser huellas y no dejan de ser de comportamientos. No voy a hablar de algoritmos y de ratios y de todo lo que han comentado. Y no son más que repeticiones. Nosotros todo el día estamos llenando información en nuestras redes, cuando compramos, todo lo que hablamos anteriormente. Pero lo que es importante de ver acá es que nosotros tenemos que ir para adelante. Y esto de alguna manera traquea un poco lo que es la parte de nuestros comportamientos manifiestos. Cómo hicimos, qué hicimos, cómo lo hicimos. Pero esto no dice en realidad todo lo que somos, porque nosotros no somos nuestros comportamientos manifiestos, nosotros somos mucho más que eso. Henry Ford decía, ¿no?, que si él, por sus comportamientos manifiestos, hubiera hecho lo que la gente decía, hubiera mejorado los caballos y nunca hubiera hecho un auto, ¿sí? Y creo que ese punto es un punto importantísimo para tener en cuenta, porque la data no emociona. Y si ustedes quieren construir una marca, tienen que emocionar a las personas con que están. Hay distintas maneras de emocionar, ¿sí? La conexión tiene que ser emocional con una componente de racional. Hay un sistema que se llama Design Thinking, no sé si algunos los conocen, ¿sí? Es un sistema, es una metodología que están haciendo hoy las empresas, algunas en Uruguay, todavía esto en Uruguay no está, vamos a decir, maduro, que lo que trata de hacer es buscar la empatía, en donde esos gerentes de los que hablábamos hoy se reúnen con el usuario y ven qué problemas tiene el usuario y tratan de sacar información para saber qué pedirle a la data. Es muy importante saber qué pedirle a la data, ¿sí? Por lo que hablaban hoy, muchas veces hay mucha información que, estoy hablando desde mi punto de vista, no nos sirve para nada. Y muchas veces nosotros vamos a hacer una campaña en donde nos llenan de información y digo, pero esta información realmente, ¿qué me agrega? Entonces, es muy importante para aquellos que están construyendo marca, los que están diseñando servicios o productos, hacer este tipo de ejercicio. Y este tipo de ejercicio es una metodología donde las personas claves de la compañía que están orientadas al cliente se juntan con el cliente. Porque lo que sí se ha estudiado es que cuando se definen los problemas específicamente, son problemas singulares que la tecnología hace que se resuelvan problemas universales. Hay ejemplos claros, el de Airbnb es uno, había un problema singular, que la tecnología lo pudo llevar a ser universal, o el propio de Facebook, que eran unos chicos que querían salir con chicas y no sabían cómo hacer, o sea, era un problema singular que la tecnología hizo que lo hiciera universal y a su vez después se va retroalimentando. Tiene acción y escenarios de futuro, maneja lógica, maneja imaginación y maneja intuición. ¿Por qué pasa esto? Por lo que les dije anteriormente, porque la base de datos es huellas del pasado, pero que no pueden, por ahora, ver
qué emociones tenemos, cómo pensamos, qué es lo que queremos de futuro. Podemos predecir algunas cosas. Por eso es muy importante pensar que la data no nos lo da todo. Es trascendente, es fundamental, hoy podemos lograr muchas más cosas, pero no nos lo da todo. Cuando van a diseñar soluciones, es una muy buena recomendación usar este tipo de herramientas. No se puede tercerizar, como les decía, no le puedes mandar a un tercero a hacer esto. Tiene que estar la línea de la que hablaban hoy. ¿Quiénes son los gerentes que van a estar? No de todos los cuadros, que la verdad eran muchos y yo algunos los entendí, sino los que están de frente al cliente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Sí? Eso es realmente clave. No nos va a dar certezas, pero nos va a dar muchas aproximaciones. Puse no es perder el tiempo porque muchas veces cuando hablo con clientes, dice, esto es perder el tiempo, Pablo. Ya sé lo que piensa el tipo, no. Me va a decir que no le gusta, me va a decir que se quejó por esto. Y esa metodología tiene un sistema que permite justamente después curar todas estas cosas que se van diciendo. Y nos ayuda a la innovación, porque descubre cosas que la data no descubre. Descubre soluciones que la data no descubre. Descubre inputs que le vamos a pedir después a los que tienen datos, decime sobre esto y sobre esto y sobre esto, ¿qué me podés dar? ¿Sí? Hay un caso muy interesante, el de, quizás algunos lo conocen, de este ingeniero, hoy que hay muchos ingenieros, esto es un homenaje a los ingenieros. Este ingeniero es un ingeniero alemán de General Electric Healthcare, que es el responsable del desarrollo de los aparatos de resonancia magnética. ¿Sí? Imagínense la cantidad de información que hay ahí, imagínense la ciencia que hay ahí, imagínense la tecnología que hay detrás, porque esos aparatos recogen información del mundo entero para poder ir mejorándolo, para poder ir desarrollando soluciones, para poder ver imágenes. Uno de los públicos más importantes que tienen estos aparatos son los niños, ¿sí? Porque a temprana edad se pueden descubrir cosas y poder hacer correcciones. Los niños, para General Electric Healthcare, es un público muy importante. Este doctor, después de diseñar cosas maravillosas como son estas máquinas súper sofisticadas, lo que vio es que los niños, a los cuales parte de estas máquinas era muy importante, tenían problemas en venir acá, no querían, les daba miedo, eso hacía que la información saliera mal, eso hacía que tuvieran que repetir muchas veces los exámenes, y él, haciendo un proceso, como el que les hablo anteriormente, de innovación, donde llamaron a los chicos y empezaron su equipo, y los chicos empezaron a conversar. Y el dato lo que le decía es, el chico se mueve, el dato lo que le decía es, hay chicos de tal edad, el dato lo que le decía es, si mueve para la cabeza o para la izquierda va a pasar tal cosa. De toda esa información que recabaron, descubrieron cosas magníficas y que es que los niños tenían mucho miedo. Inclusive, en muchos países, a los niños los tienen que sedar para poder entrar en una resonancia magnética. Entonces, consiguieron una solución simple, que fue hacer esto. Acá es la mezcla de la data, de la información, la tecnología más la empatía. Descubrieron que tenían mucho miedo, entonces, antes de entrar, les cuentan un cuento, que ellos van a ser participantes de ese cuento, y que si se quedan quietos, los enemigos no lo van a ver en el submarino, o en esta nave particular, o en este castillo, ¿sí? Y al final les van a entregar un premio, porque si no se movieron, es que no los vieron, y si no los vieron, generaban el objetivo que tenía y le regalan una cosa. Entonces, esta reflexión un poco final es justamente con este sentido. Estamos en el mejor de los mundos hoy, porque tenemos mucha información, porque las campañas tienen que convertir, porque los productos tienen que tienen que cumplir cada vez más objetivos, y no tenemos que dividir la data por un lado y la empatía por otro. Digo esto porque he estado en algunos proyectos
donde es todo tecnología y lo único que da, y como la tecnología me dice que tengo que hacer esto, yo tengo que salir a correr y hacer eso. Hoy estamos en un mundo de integrar. Pasamos de generalistas, como fuimos durante muchos años todos, a especialistas, y después se transformó cada uno en especialistas, pero hoy estamos en el momento de la integración. El que mejor sepa integrar todo, el que mejor sepa integrar el Big Data con la empatía, es el que va a poder ganar este partido. Y como un profesor mío de Ogilvy, veterano, un crack, una vuelta fuimos a Nueva York y hubo una reunión de 2 días, hace de esto ya más de 15 años, y hablaban todos sobre tecnología. Por supuesto que el primer día no entendí nada, pero no es que no entendí nada, ¿no? Hace más de esto. Nosotros estábamos muy contentos porque teníamos el SMS, teníamos celular SMS, estábamos allá y yo le podía mandar un SMS a mi casa, ¿no? A mis hijos, todo, che, estoy acá, ¿no? Y vino un flaco y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, sí, no sé cuánto. ¿Todos tienen celular? Unos sí, otros no. Yo tenía un celular imponente, ¿no? Dije, tengo celular, ¿de qué me vas a hablar? Tipo viene y dice, bueno, ¿tenés celular? Bueno, ¿quién tiene celular? Bueno, les voy a decir una cosa. El celular no se va a usar más para hablar. El celular se va a usar como una cosa de datos, y va a tener, y vos le vas a poder hablar. En aquel momento que yo podía hablar y podía mandar cacheo, parecía una cosa magnífica. Salimos al coffee break y todos dijimos, qué fantasma este loco, no tiene nada que ver. Muchos años después, esto pasó. ¿Por qué? Porque no estudiaron solamente qué tecnología tenían que tener, sino que empezaron a estudiar qué la gente quería de eso. Entonces estamos en un mundo, como decíamos recién, no solo del high-tech, y como dijo este profesor, sino que además del high-tech que nos está absolutamente rodeando y nos está enriqueciendo, tenemos que pensar en el high-touch. Nada más, gracias. Un minuto nomás. Les comento un poco más sobre el perfil de Bruno. Hola. Bruno es socio de la práctica de consultoría en negocios de CPA Ferrer. Cuenta con amplia experiencia en finanzas estructuradas, planificación financiera y gestión de riesgos. Además es socio director de CPA Innovation y dirige el área de consultoría en transformación digital de la firma. Bueno, buenos días de nuevo, ya los saludé. Primero que nada, cuando pensábamos este evento, con Guillermo primero y luego invitamos a Fernando y a Pablo, la idea era que fuera un evento de management. Y si ustedes ven la secuencia de charlas, que empiezan hablando ingenieros, uno de cómo organizar el data management de una organización y ya separando que hay, por un lado, la tecnología y otro tema es gestionar la información. Y luego Guillermo nos explica todas las nuevas habilidades que son necesarias y las tecnologías que se van a aplicar, ingenieros ellos dos. Luego pasamos a un publicista y que terminó una charla desde el lado del cliente, desde donde la perspectiva de para qué existimos las organizaciones, que al final es para el cliente, no para ser un centro de cómputos. Y la relación entre la tecnología y la empatía y el ser humano. Y ahora terminó hablando un contador que estudió el debe y el haber, que era su ecuación más complicada, una incógnita, tratando de hablar de management, que es cómo integrar todo esto. Y para nosotros, al final, la transformación digital es el reto de nuestras organizaciones. Como consultor, obviamente, tenemos que reflexionar sobre cómo ayudarlos a hacer una transformación digital. Y este es el corazón de parte de la transformación digital. Sería toda otra conversación sobre el impacto en las reglas de juego de la economía que esta tecnología ha generado, se dará para otro evento, pero mirado de la organización brindando servicios, esto es un proyecto de transformación digital. Y cuando uno quiere hacer una estrategia, necesita de alguna manera tener un método. Si yo no tengo un método para introducir todo esto, es un problema. Entonces hemos hecho un esfuerzo de pensar, de analizar, de leer cómo las organizaciones se enfrentan a este problema, a esta gran oportunidad que es la nueva economía, en particular con el tema de datos. O sea que ese es el enfoque, y creo que las 3 exposiciones fueron como yendo avanzando naturalmente, obviamente estuvo pensado con excelentes expositores a entender que este es un problema, como decía al final Pablo, integral, de visión de la estrategia. Y así como
para hacer estrategia tenemos las matrices de Porter, usamos la matriz de FODAS, o usamos la matriz BCG, y cada una de las cosas que se van inventando, porque uno tiene que tener un método lógico que nos permita encarar algo tan complejo como esto. Les voy a tirar algunas ideas de lo que estamos reflexionando, de cómo razonar, cómo pensar, y para eso hay que ir a ver algunos elementos. La primera cosa que me parece relevante de lo que, si ustedes ven todo lo que ellos plantearon, y lo que hemos en otras charlas y conversaciones sobre lo que es transformación digital, para mí esta frase es fantástica, porque esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Pablo hablaba de la huella, de alguna manera. Nos vamos dejando una huella de todos nuestros comportamientos en las organizaciones. Entonces, Friedman es un periodista muy famoso americano, con varios Pulitzer arriba. Hizo un trabajo sobre Silicon Valley y él dice, ¿qué es lo que yo vi en Silicon Valley? Y un libro de 200 hojas, para mí esto lo resume en esta expresión. Dice, todo lo que es analógico está siendo ahora digitalizado. Interno y externo. Todo lo que está siendo digitalizado está siendo almacenado. Y ahí tienen toda la charla de Fernando de cómo hay que hacer, el esfuerzo que supone poder organizar todo eso, que no solo es información interna, sino que es externa, es todo por otra charla, pero acá podemos, y que es estructurada y que es no estructurada, ¿no? Toda esa información hay que almacenarla y gestionarla. Todo lo que está siendo almacenado está siendo analizado, y tuvieron la charla de Guillermo, cómo es que todas las técnicas hacia dónde va hasta llegar a la inteligencia artificial para analizarlo. Por software y sistemas informáticos cada vez más potentes. Y todo lo que se aprende internamente y externamente, como señalaba recién Pablo, se aplica de inmediato para hacer lo que lo viejo funcione mejor, para que lo nuevo sea posible y para hacer lo viejo de forma fundamentalmente nueva. Este es el enfoque con el cual uno debería ver la organización. No es que voy a ver si tengo un centro de datos o voy a aplicar tal metodología. Encantados. Nosotros hemos desarrollado con Guillermo los últimos 10 años, 6, 7 años, modelos de scoring para bancos, modelos de fraude para organismos públicos y privados, segmentación de clientes por comportamiento, optimización de gestión de personas y de recursos. Hay un montón de técnicas, pero por ahora son técnicas aplicadas no en una estrategia global, sino como a resolver pequeños problemas. Y acá lo que nos está diciendo es que las organizaciones estamos viviendo este mundo y que a eso hay que sacarle valor, lo que decía Fernando, cómo le agrego valor, cómo le pongo a todo esto estrategia. Para recomendar y para dar un costo de utilidad, les recomiendo este material, yo lo compré, después que lo compré lo encontré gratis, porque está gratis en internet, pero primero lo compré, digital, tampoco salió muy caro, y luego aparece el libro en PDF. Pero es una muy buena, son docentes de Harvard y de Boston, muy bueno, algunos de nuestra gente ha hecho cursos online sobre esta estrategia, proponen un método, pero van a ver, bien sencillo. Ellos dicen, ¿de qué dependen los líderes digitales? Dicen ellos, ¿no? Le llaman los líderes digitales. Dicen, bueno, miren, esto es solo para hacerlo. Para que una empresa sea un máster digital, una empresa del siglo XXI digital, no importa si ya existía o la estoy creando, tiene que tener dos grandes características. Por un lado, tienen que tener capacidad digital. ¿Qué es la capacidad digital? Es la capacidad, ¿sí?, de aplicar las tecnologías para entender y desarrollar mejores productos y servicios para sus clientes, para comprender mejor sus clientes, para diseñar esa relación. Es decir, si yo no lo logro hacer eso, es para qué tengo la tecnología. ¿Cómo hago que mis clientes, mi personal, la gente de la organización y nuestros procesos sean efectivamente digitales en la lógica anterior que estábamos señalando? Y la capacidad de algo, como en cualquier, no voy a hablar del tema porque en cualquier era, anterior o hasta, necesitamos líderes y dirigentes que entiendan lo que tenemos que hacer con nuestras organizaciones. Entonces ellos dicen, hay 4 tipos de empresas, dicen. Hay 4 tipos de organizaciones. Organizaciones que les llaman, vamos a poner acá, principiantes, ¿no? Son organizaciones que tienen son muy analógicas, muy poca liderazgo digital y muy pocas capacidades digitales instaladas en la organización. Por lo cual están en una etapa muy escéptica de muy inicio. Seguramente, si hiciéramos una encuesta, podríamos pensar dónde estamos cada uno de nosotros. Para todo esto, obviamente, hay preguntas que hacernos y contestarnos para saber dónde estoy acá. Luego, algo bien interesante, dice, hay empresas que ellos les llaman fashionistas. No encontré traducción para esto, porque, bueno, no sé cuál sería una traducción mejor a la palabra, pero creo que fashion se entiende. Es lo que sale, lo compro, ¿no? Lo que sale, lo compro. ¿Cuál pone de ejemplo? Las telefónicas. No sé si telefónica. Lo que sale, lo compro. Soy una empresa de tecnología, todo lo que hay lo tengo que tener. No está muy claro después qué hago con eso. Cómo hago plata, cómo lo rentabilizo, cómo hago negocios. ¿Sí? Todo lo que tienen lo compran, ¿no? Pero no tienen un liderazgo, ¿no? Su capacidad de liderar, de entender cómo se transforma, no es clara para la organización. Le puede pasar a veces a los bancos. Obviamente le puede pasar parte del sector público. Es decir, son empresas pero que adquieren la tecnología. Somos felices, los que venden tecnología son felices porque le venden, ¿no? Pero no tienen una estrategia digital que lo lleva. Luego están los conservadores, que son líderes, efectivamente. Dicen, mira, todos son líderes. Esta gente tiene mucha capacidad de incorporar tecnología, son líderes en un sector, pero
son muy prudentes. Yo estoy explotando lo que tengo, que me deja muy buena rentabilidad, no voy a arriesgar lo que tengo sin saber por qué lo hago, y entonces desarrollan metodologías muy controladas de introducción de tecnología. Y por obviamente están los líderes digitales, ¿no? Que en general son empresas que han nacido digitales y por lo cual son expertas en desarrollar capacidades digitales y expertas en ser en liderazgo, en la visión desde la acción. Desde la primera persona de la organización hasta la última, entienden lo que es la estrategia digital de esa organización. Están metidos. No es un grupo, no es un pedazo de la empresa, no es un producto solamente, sino que como organización completamente. En cada uno de estos lugares uno se puede ubicar. Si ustedes, esto es una encuesta que ellos hacen bien cosas que hacen las investigaciones americanas o en Europa, pero si ustedes se fijan acá se pueden ubicar. Esto es lo que ocurre para Estados Unidos, podríamos hacerlos para Uruguay, no sabemos muy bien qué daría, pero podemos intuir que más o menos estas cosas son similares, ¿no? Conservador es el azul, fashionista es el que le sigue, el que adquiere tecnología, máster digital, que son expertos, y principiantes. Si se fijan, según la unidad de negocio que estoy, hay más o menos en cada uno. Es decir, las organizaciones, obviamente de alta tecnología, tienden a tener más de máster digital, 37%, 35% la banca, es que es un típico. El sector público está en un nivel de 20%, tiene 40% son conservadores, tiene una lógica, depende de dónde estoy, ¿no? En qué área del Estado estoy, si voy a disrumpir o no con mi empresa, porque puedo tener. Pero en cada industria es un caso distinto, la composición, ¿no? ¿Cómo define una estrategia en cada uno de estos temas? Es un método, tengo que tener alguna metodología para hacerla. De alguna manera, y con esto voy a ir redondeando, lo que les quiero señalar es que pensar la organización desde el punto de vista digital para introducir todo esto es una cosa que hay que pensarla desde la alta dirección. Si ustedes piensan las tres charlas anteriores, lo que le dieron son los elementos, obviamente a nivel de meta elemento, sobre la visión de mercado desde el cliente hacia la organización, la visión de las tecnologías que podemos usar, que son las que permiten que todos esos datos adquieran valor, porque si no, no le voy a poder dar valor, y cómo me tengo que repensar y organizar en términos de poder avanzar en, objetivamente, capaz que quiero ser un máster digital en algún momento, que sería lo óptimo, o por lo menos ser un conservador que utilizo correctamente la digitalización. Minimizar compras, si no sabe para qué lo voy a comprar, soy profesionalista, y obviamente si soy un principiante, estoy bastante trabajo para hacer. Seguramente muchas de nuestras organizaciones somos todas muy principiantes en Uruguay. Entonces, hay una reflexión general que deben hacer las organizaciones sobre cómo encarar este proceso de la transformación digital, en particular en lo que tiene que ver con la gestión de datos, dada la definición. Los autores lo que plantean es algo, y si ustedes se fijan, es casi o reduce las tres ponencias que anteriormente les planteamos. Es decir, ellos dicen, una empresa que tiene, o un organismo público que tiene capacidad digital, es aquella capaz, primero que nada, de entender la experiencia de usuario. Entiende a sus usuarios, sabe sacarle, hace crecer a la organización, sabe cuáles son sus puntos de contactos. Hoy las tecnologías nos permiten, las redes sociales, conocer qué opinan nuestros clientes. El teléfono, saber comunicarnos con ellos en tema móvil y hacer operaciones con ellos en movilidad. La geolocalización nos permite entender qué está ocurriendo en cada lugar que está ubicado, y la analítica, con todo lo que Guillermo planteó, nos permite entender todos los comportamientos, su huella digital, diseñarles productos, entenderlos, segmentarlos, hablarles a cada uno y no hablarles. Yo siempre cuento la anécdota, se la hago a todas las preguntas de retail que voy, lo hago con cuenta de supermercado, es cuando me voy, en vez de preguntarme cuántos puntos si compro algo que me faltan 5 puntos, y llego, me dan 5 puntos y pongo 100 pesos más, sería mejor que a esta altura ya me dijera, te estás olvidando el dulce de leche León Nietito que compras todos los meses, ¿no? Y no que me digan, ¿me explico? O sea, en una pienso de una manera, en otra piensa de otro. La experiencia de usuario es el eje central, para todo eso está toda la conversación que Pablo dio, que alimenta. Porque eso le va a dar las preguntas a los data, para que los data entiendan qué tengo que hacer y cómo tengo que poner esa información al management de la organización, en cualquiera de los componentes, para que desarrolle la estrategia comercial. Y obviamente a nivel de operaciones hay mucho para hacer en los procesos de digitalización, de automatización y de generar de datos. La optimización de nuestros procesos, de créditos, de gestión de activos, de gestión de personas, de gestión de optimización de soluciones, todas esas, de la automatización de máquinas, de vehículos. O sea, hay un mundo de cosas para hacer que son bien relevantes, que serían la automatización de operaciones. Y por último, si no somos guapos y tenemos buenas ideas, podemos desarrollar obviamente nuevos negocios digitales, ¿no?
no tenemos la propia organización que existe hoy o nueva. Entonces ellos lo que dicen es, si yo voy a hacer un diagnóstico, lo que tengo que tener es estas 3 variables son las que voy a poder medir mi capacidad digital para saber dónde estoy, para poder luego decidir en cuál de las 4 categorías y moverme. Y eso va a ayudar de alguna manera a cuando tengan que tomar las múltiples decisiones que les plantearon Fernando, Guillermo y Pablo sobre su estrategia, tener un marco lógico, un marco de decisión en donde poder ordenar, porque no va a haber seguramente plata para todo, ni seguramente va a haber claridad conceptual y va a haber mucho ensayo y error en esto. Y para terminar, lo voy a pasar, discúlpenme, porque si no la charla se hace larga. Ese es otro libro que si quieren después, como esto se va a circular, lo pueden ver, es un muy buen libro, es más global sobre el mundo digital. Al final, lo que uno encuentra es que tiene que trabajar sobre su back office y sobre su front office, que es lo que estamos hablando, porque nuestros modelos de negocio tendrán que ser 24/7, ágiles, personalizados, diversos, multicanal, seguridad, calidad, información. Todas estas cosas tienen que estar arriba de la mesa en una estrategia que lo tienen que resolver. Esto no es un blanco y negro, no es que es un kickoff que lo hago, ¿no? Esto es un trabajo que hay que hacerlo e ir, como decía Guillermo también, culturalmente metiéndonos en las capacidades de nuestras organizaciones para poder hacerlo. Para terminar con esto, les dejamos a ustedes una hojita, que es el programa. Esto cuando lo diseñamos, que intentamos ser innovador, pensamos en un taller, con Guillermo charlamos y dijimos, vamos a hacer un taller en donde de alguna manera esa primera pregunta que puse, que era qué difícil que es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de todo este tema, y después dijimos, vamos a hacer una charla previa a ver si convocamos para explicar, porque no va a ser fácil. La idea del taller, que es corto, es un taller que también busca sensibilizar y entender a nivel de management cuáles son los retos que las organizaciones y los gerentes y directores tenemos sobre los temas de hacer una transformación digital de nuestras organizaciones a partir de datos. Es un taller, ahí tienen las preguntas que uno debería contestarse y empezar a preguntarse si estoy haciendo un plan de transformación digital, ¿no? Y la idea es que en ese taller de 6 horas distintos expertos conversen y podamos trabajar. No para enseñar a nivel de técnica, no le vamos a enseñar Machine Learning, no vamos a discutir ahí cómo se hace un scoring o cómo se hace una red neuronal, sino comprender qué tipo de problemas, de soluciones podemos resolver a partir de esta actividad. Cosas que que uno podría identificar, les tiro acá, pero todo este tipo de soluciones o de problemas podrían ser resueltos con muchas de las cosas que hablamos acá, enfocado de una manera distinta, no analógica, sino digital. Todo este tipo de problemas que están descritos acá, algunos de ellos tenemos proyectos conjuntos, algunos ellos, otros nosotros, cualquiera de Pablo también. No sé si escucharon algo de Pablo, ahora le voy a hacer una pregunta a Pablo cuando suba acá, pero que dice que tiene empresas tecnológicas, ¿no? Entonces acá vemos una firma de consultoría, que originalmente éramos contadores, luego con contadores más economistas, y que ahora se dedica a trabajar, tiene en consultoría más del 60% de lo que hacemos, está buscado tecnología. Obviamente que Juana es una empresa de tecnología de nacimiento, y Pablo es una empresa de publicidad originalmente que hoy en su grupo tiene empresa de tecnología. O sea, esa complementariedad, que es lo final que decía Pablo sobre la integridad, es una necesidad porque nadie tiene una solución muy óptima a los problemas que tenemos sobre cómo utilizar la nueva realidad de nuestras organizaciones que el mercado nos presenta como oportunidad de negocio. Así que por acá me quedo yo. La idea es ahora que subamos unos minutos acá para alguna pregunta que podamos hacer y dialogar en todo caso unos minutos más entre nosotros, con ustedes, sobre cosas más concretas, preguntas que nos quieran hacer. Estamos los 4 disponibles durante unos minutos para ustedes. Sí. Solo para disparar voy a hacer yo una pregunta y luego les pasan el micrófono a ver si el público quiere hacer alguna pregunta para romper el hielo, porque a veces cuesta hacer la primera pregunta al público. A Pablo me interesa porque es lo más disruptivo de lo que está acá respecto al origen de la conversación, que era hablar de Big Data. ¿Por qué Accenture? Todos ustedes saben que Accenture es una firma que copió a CPA su modelo de negocio. No, fue al revés, CPA le copió el modelo de negocio a Accenture. Bueno. Acaba de comprar una o dos... Estás modesto. 1 o 2 firmas de publicidad, ¿no? Eso me parece bien interesante entender eso, ¿por qué? Hola. Sí, fue como una revolución, ¿no? Como yo les decía anteriormente, hoy las agencias de publicidad tuvieron una transformación muy grande, como todo, algunas sí, otras no. ¿Sí?
Y hubo un dato hace menos de un año, o unos meses, muy importante, que fue Accenture, que es una consultora. Las consultoras en el mundo empezaron a competir con las agencias de publicidad, porque las agencias de publicidad que no se transformaron empezaron a perder mucho terreno. Y esta empresa, Accenture, una empresa muy importante a nivel mundial, compró una de las agencias más importantes del mundo. Fundamentalmente una agencia muy creativa, con pocas oficinas en el mundo, pero con trabajos magníficos para las grandes marcas del mundo. En nuestra profesión, en nuestra industria, en nuestra actividad, esto fue todo una... Por un lado, todo el mundo dijo, bueno, es el fin de las agencias y los Ferrer nos van a salir a competir fuertemente, ¿no? Por lo menos estoy acá sentado, que es una cosa buena, y bueno, yo estoy un poquito más tranquilo, ¿no? Pero sí lo que la otra lectura es qué bueno, porque qué bueno que es, o sea, qué bueno que es que las empresas que hoy entran a los clientes, que las empresas que los clientes los escuchan mucho, les generan procesos, los ayudan con la tecnología, ¿cómo todavía no llegaron a esa última milla? ¿Y quiénes son los que saben realmente esa última milla? ¿Sí? Porque si yo compro lo que necesito, no compro lo que no necesito, y más esas empresas. Entonces, desde nuestro punto de vista, y desde mi punto de vista, porque hay discusiones sobre eso, fue una muy buena noticia. Fue exactamente una muy buena noticia, porque es de ida y es de vuelta. Muchas agencias hoy están haciendo acuerdos con consultoras para poder tener esa forma integral. No sé si el público, preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta. Allá, mira, allá. Por las dudas tenía. Dale, muy bien. Creo que se habló mucho de muchas empresas de tecnología y hay muchas, no sé, al menos yo no soy del rubro, y también muchas empresas grandes, digamos, ¿no? Por todos los perfiles que mencionaban. A mí me gustaría saber, según su opinión, para qué tamaño de empresas consideran, digamos, que esto se puede empezar a aplicar. Se aplica entiendo que se aplica para cualquier empresa de cualquier rubro, pero bueno, si el tamaño, ¿no?, principalmente es algo que importa, ¿no? No, está claro. Está claro que el tamaño importa. En el mundo empresarial el tamaño siempre importa. fuerte la charla hoy, me parece... Yo creo que acá hay dos temas que creo que se deben separar. Primero está la concepción. Es decir, si nosotros entendemos el rol que los datos y que el análisis de datos hoy está jugando en nuestro negocio, somos una empresa chica, pero si somos una empresa chica probablemente tengamos mucho foco. Si somos una empresa chica que no tiene foco, vamos a durar poco, así que de esas no me voy a preocupar. Si somos una empresa chica, tenemos mucho foco. Si tenemos mucho foco, tenemos un dominio de datos sobre los cuales vamos a estar trabajando bien definido y relativamente concreto. Entonces, no vamos a tener, por supuesto, toda la multidimensionalidad y no vamos a tener el músculo para armar todo un departamento y para poner tanta gente, pero sí tenemos que tener la conciencia de las preocupaciones y tener los temas arriba de la mesa para que de la alta dirección estemos tomando esos temas. Es decir, vamos a estar tomando esos temas, armando un equipo especial, teniendo un Chief Data Officer en el momento que tengamos el tamaño adecuado. Si no tenemos el tamaño adecuado, bueno, el Chief Data Officer probablemente sea el fundador de la empresa que dedique alguna parte de su tiempo a preocuparse sobre esos temas. Si el fundador de la empresa no dedica ninguna parte de su tiempo a preocuparse de esos temas, es bastante probable que le pase lo mismo como si no tiene foco, que va a durar poco, ¿no? Eso es un poco el aspecto. Usualmente en empresas chicas, en startups y todo eso, el tema, el fundador normalmente está muy compenetrado con toda la información sobre la cual está trabajando y tiene mucho foco, entonces el nivel de tener que armar un departamento, etcétera, etcétera, no tiene sentido, pero empieza a tener sentido en la medida que crece. Entonces yo diría que mucho de esto es aplicable tal cual para empresas de medianas para grandes, pero que desde el punto de vista conceptual de tener la reflexión acerca de los diferentes temas es aplicable en toda la gama.
Y un comentario nada más. Primero se aplica a todas, ¿no? Claramente, como decía Fernando. Pero una ventaja competitiva que tienen las empresas chicas que tengan foco en esto es que el principal desafío, como decíamos, que es el cambio cultural. En una empresa chica es mucho más fácil, ¿no? Si desde el número uno está compenetrado en la importancia de los datos, claramente que una empresa grande, que ya sabemos que el principal desafío o las principales barreras muchas veces es el tema cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien se tienen menos recursos, menos personas, menos capacidad de invertir en tecnología, pero sí, mucho más fácil es realmente el tema cultural penetrarlo en toda la organización. Buenas, yo tengo una consulta para Fernando. Me encantó la figura del curador de datos. Ahora, la realidad es, vos decías, las empresas dejan, está en manos de los ingenieros, la gestión de los datos y de la información. Pero también les cuesta horrible asumir esa responsabilidad. ¿Cómo haces esa gestión de dueño del dato, me hago responsable del dato y después llego al científico de datos? Porque hay una problemática inicial y es, muchas veces se quejan tecnología, me tira la información y no me sirve, pero nadie se preocupa de esa gestión del dato, ese curador. Es difícil que las empresas adopten ese rol de curador de datos. Sí, vos podés convencerte de eso, pero no sos vos el que tiene que implementarlo. Lo tienen que implementar, porque vos sos TI. Entonces, si vos decís desde TI vos vas a tener que convencer a la gerencia general. Es decir, esta clase de transformaciones culturales, como en todos los temas vinculados a la calidad, por ejemplo, empieza por el compromiso de la dirección. Si no hay un compromiso de la dirección, esto es absolutamente imposible. Ese compromiso de la dirección se tiene que manifestar en que, en definitiva, por ejemplo, las áreas operativas, las gerencias que están en áreas operativas, estén dispuestas primero a definir que algunas personas sean los curadores de los datos, que esas personas tengan la capacitación correspondiente, que esas personas estén coordinadas por alguien que construya una visión y que esas personas tengan parte de su tiempo dedicada a la curaduría de datos, y eso se lo van a tener que sacar a otras funciones que están cumpliendo en ese momento. Si nosotros le decimos a operaciones que además de todo lo que hace, tiene que hacer la curaduría de los datos, si no le damos ningún recurso y no los capacitamos, no lo va a hacer. Y va a haber ese problema de que quién es el dueño de los datos, que es un problema clásico en las organizaciones. ¿Quién es el dueño de los datos? El dueño de los datos no debería ser jamás TI, pero en la vida de los hechos, para las organizaciones que no han entendido esto y que no están encarando esta transformación cultural, que es costosa desde el punto de vista de la cultura, entonces ese convencimiento, esa etapa de sensibilización es la etapa en que estamos hoy, de alguna manera. Es decir, hoy estamos trayendo todos estos temas para arriba de la mesa como una invitación a reflexionar y a decir, bueno, caramba, si mi organización, que es una organización grande, quiere entrar en este mundo, pues va a tener que hacer cambios culturales y va a tener que hacer cambios estructurales para disponer de los recursos y asignar los recursos para poder encarar todo esto. Nosotros pensamos, al lado de los cuatro, y la industria piensa que es el camino, es decir, que los resultados de encarar todo esto son realmente muy útiles para la organización, es decir, que la organización va a tener un uso de un capital que hoy no lo está usando, que es mucha información que anda en la vuelta por ahí, que la organización no está convirtiendo, no está transformándola en negocios, en oportunidades, etc. Buenos días, gracias por ensancharnos la mente. Y una pregunta más para Pablo Márquez. Es una pregunta bastante cavernícola, pero me gusta mucho el tema del Big Data vinculado a la publicidad, como un traje a medida. Los que estamos más en empresas de servicio diario, no tanto una prenda de ropa o un restaurante donde vamos una vez cada tanto, sino donde la gente tiene que ir a diario. Nos hemos desayunado hace poquito que hay gente que pasa muy cerca de nuestro emprendimiento sin necesidad de vivir cerca.
no sé si es la empresa adecuada como para hacer un traje a medida o cuenta con un Big Data en el cual sepa que la gente no solo vive en un lugar, sino se mueve dentro de un entorno, aunque no pernocte y vive allí. Sí, como decíamos, esto se compone siempre de dos elementos, ¿no? Y un elemento que es la historia, las conexiones, o sea, lo que decía, drogas, la compran porque sabe contar historias, porque sabe cómo genera esa última milla. Hay una parte que sigue siendo igual y una parte que cambió, ¿sí? La que cambió tiene que ver con la geolocalización, con la información que yo tengo de tus clientes, con la información que yo tengo de cómo tus clientes consumen los medios, de la información cuáles son los gustos de tus clientes. Entonces, desde que pasen por la puerta de tu local y entren, hasta cuando están haciendo algo relativo a lo que tiene que ver con tu negocio, hacen, yo hoy puedo llegar con un mensaje, ¿sí? Entonces, el tema es mucho más complejo y el tema es mucho más integral, pero hoy, más que, lo decíamos hoy, más que comprar audiencias, hoy, la palabra es un poco dura, compramos comportamientos. Sabemos dónde está la gente, qué es lo que hace. Entonces, si vos tenés bien definida tu estrategia de negocio, si vos tenés bien definido qué es lo que estás dando, ¿sí? Hoy tenés un abanico de opciones, para llamarlo de manera no tan técnica, ¿sí? Como para poder conectar con tu público, ¿sí? O sea que sí podés. ¿En qué negocio estás? Educación, ¿verdad? Bueno, todos sabemos hoy las estrategias de comunicación que tienen los distintos institutos a nivel mundial, ¿no? Y hoy todos estamos recibiendo, cosa como nunca recibíamos, información de cursos en universidades en Australia, en universidades, quiero decir, hoy tenés herramientas mucho más eficientes que la que tenías antes. Hoy la caja de herramientas es enorme. Lo que hay que ser un buen mecánico para saber qué herramienta usar en cada momento. Porque hay tantas que te confundís y de repente te vas por la que está de moda y todo el mundo dice, no más televisión, no existe la televisión, se dejó de hacer televisión. Y vos decís, ¿por qué despegar? Que sabe exactamente cuándo querés viajar, a la hora que querés viajar, cómo lo querés hacer, hace fútbol. O cómo pedido ya hace vía pública, ¿no? Porque esos son los que saben integrar todos los medios. Lo que estamos viviendo no es una crisis del mensaje publicitario. Estamos viviendo la crisis de cómo se hacía eso. Hoy se tiene que hacer un poco diferente. Entonces estamos confundiendo un poco los... Entonces, si vos tenés una marca, sabés lo que da tu marca, hoy hay maneras mucho más eficientes de conectarlo con el público objetivo que definís. Buenos días. Lo que quería preguntar era respecto a, en varias exposiciones hablaron de nuevos perfiles, habilidades, roles, y desde el punto de vista de la academia, ¿qué tan preparado en Uruguay está preparado para desarrollar estos perfiles? Ya sea la universidad, la facultad, pública, privadas, o sea, para lograr esos perfiles que las empresas van a empezar a demandar, que ya están demandando, ¿verdad? Sí, no, o sea, como estaba, creo que en la gráfica que mostró Guillermo, es un problema, no aparecemos, Uruguay aparecía en blanco. Las universidades han largado, de hecho con Guillermo hace poco fuimos expositores, invitados como sponsor en la OR de la carrera de Data Science, lo tienen también la de Ingeniería, lo han largado la facultad, la UM, la Universidad de la República también. En las carreras, hay algo que está ocurriendo, yo creo que debería ocurrir mucho más, que es que en las propias carreras de grado o profesionales, todas estas cosas tendrían que ser parte del componente, es decir, no para ser especialistas, sino para comprender, porque todo esto que vimos hoy, en el fondo el mensaje, y es lo que estaba, por eso al final hablábamos de transformación digital, es parte de las habilidades del management de una organización y de las personas que trabajan en una organización que van a atender todas en algún tiempo, que no sabemos cuánto, atender a ser máster digitales, es decir, todas vamos a ser digitales. O sea, va a ser difícil que una organización no sea digital full en todo su proceso, que no es solo aparecer digital en cómo se comunica, sino que el back office es digital también, efectivamente, para permitir que esto ocurra. Entonces, eso hay. Hoy hay carreras, de hecho, todo, no sé, en CPA hoy creo que hay 4, 5, 6 personas haciendo, a pesar de que ya tienen títulos y grados, haciendo especializaciones
muchas veces sobre habilidades que ya tienen, porque en realidad si tú mirás estadísticos, matemáticos, ingenieros, economistas, tienen habilidades de cálculo, matemático, de interpretación. Tal vez su mayor habilidad es saber cómo darle valor con lo que saben hacer para que una organización entienda las cosas que Pablo planteaba que habría que entender, por ejemplo, ¿no? Esos son los retos que tenemos, que es bastante transversal y bueno, es para ayudar en esas cosas. Pero hoy creo que va a ir creciendo tanto en los grados como en los posgrados, ¿no? Sí, y complementando un poco lo que te decía Bruno, o sea, tal vez esto lo tendríamos que haber tenido hace 5 años, sí, digamos, ¿no? Porque la necesidad está hoy. Hoy hay un abanico interesante local de carreras que nos va a preparar todos estos técnicos para dentro de 2 o 3 años, digamos, ¿no? Entonces, esa brecha es la que tenemos de alguna forma que solucionar. Y también la otra recomendación, hay mucha cosa interesante, Coursera, por ejemplo, plataformas online, que son cursos cortos y también te permiten una rápida introducción a estos temas, digamos, ¿no? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, no hay más preguntas, no me queda más que agradecer a Pablo y a Fernando, con el nombre de Guillermo y mío y de Quanen y de SPA. Muchas gracias por estar acá y a ellos por participar. Y creo que bueno, que haya sido de utilidad para ustedes para introducirnos en estos temas. Si algunos quieren participar o luego de esta charla o entender un poco mejor en qué va a ser ese taller, que son unas 6 horas, donde vamos a ver temas de datos, de organización de datos, temas vinculados a las capacidades humanas, las tecnologías y las técnicas específicas que se aplican a datas, se comunican con nosotros o con Quanen. Muchas gracias a todos y buen día.